Bueno, esta es una charla, pero también es una celebración y también es un taller y también tiene que tener la impronta de lo que me gusta hacer, así que quiero proponerles que empecemos con algo que me gusta mucho, que es un juego que es para mover el cuerpo, para conocernos un poquito y para empezar a introducir el tema. Es simple, es sencillo. Yo voy a decir una lista de actividades, capaz ya lo han conocido porque siempre hago lo mismo. Simplemente tienen que aplaudir cada vez que se sientan identificados, identificadas con esa afirmación o esa característica que voy a nombrar. Por ejemplo, he venido a este taller, pero no me he preinscrito a través del link. He venido a este taller porque la Vicky me ha pedido insistentemente, vení a la charla. He venido a este espacio porque me interesa realmente aprender algo distinto o seguir sumando herramientas para lo que sé respecto a la educación sexual integral. Conozco a fondo lo que plantea la Ley de Educación Sexual Integral. Conozco superficialmente lo que plantea la Ley de Educación Sexual Integral. Conozco algo de la educación sexual integral con la que me siento identificada, pero hay otras cosas que no me cierran demasiado de la Ley de Educación Sexual Integral. He tenido educación sexual en mi escuela. He tenido la posibilidad de hablar con mi familia sobre educación sexual integral. Hay cosas de la educación sexual integral que por más que intento con toda mi mentalidad abierta, no logro entender. No logro entender por qué la Vicky hoy se ha puesto esta camisa para esta charla. Bueno, gracias. Voy a explicar lo de la camisa porque me interesa. Hace un año más o menos, hace algunos meses atrás, mi pareja, me ha llevado a incursionar al mundo de la música electrónica. Y bueno, la música electrónica tiene todo su entorno, su contexto y tiene también su outfit propio de la música electrónica. Entonces, allá, hace un tiempo atrás, unos meses atrás, me compro esta camisa por internet esperando la ocasión especial para usarla, para un súper festejo para él. Tenía que ser para una ocasión importante. Como verán, no salgo mucho porque hoy la estoy estrenando, pero pensaba eso, ¿no? Hoy realmente para quienes militamos la ESI, para quienes trabajamos en la ESI, para quienes apostamos en la ESI, es un encuentro de celebración. Para nuestro grupo independiente, el que conformo con mi queridísima compañera María Eugenia Fittipaldi, en coordinación y en articulación con la Defensoría Provincial de Niños, Niñas y Adolescentes, quienes son los que han hecho posible que esto fabuloso que andaba rondando por el mundo de las ideas hoy sea una realidad, porque eso es cierto. Sin el apoyo, sin los recursos, sin el dinero, las ideas se quedan en el plano de las ideas. Entonces, haber encontrado ahí gente aliada que confíe en estos proyectos es también una instancia de celebración. Es decir, que nos gusta es eso, es un encuentro para celebrar lo que sí se hace de la ESI. Normalmente estos espacios sirven para pensar y politizar, que es algo muy propio y que está muy bien, todos los obstáculos, todo lo que nos falta, todo lo que no se ha hecho. Hace falta eso, por supuesto, porque a partir de allí podemos proponer soluciones, podemos seguir allanando el camino, pero también creo que es necesario detenernos un ratito para pensar en lo que sí se hace. Y aquí en Santiago hay muchas personas que sí hacen cosas desde hace mucho tiempo, como decía Rosa, incluso mucho antes de la sanción de la ley. Dicho esto, entonces, me gustaría empezar con esta charla a la que he denominado es Sin Miedo. Y hay un antiguo refrán, no sé de dónde viene, no sé a quién le pertenece, que dice: conoce bien a tus amigos, pero conoce mejor
a tus enemigos. Me encantaría agregarle, con el permiso del señor autor, porque a veces en la tarea de conocer a tus enemigos o a eso que te genera rechazo, uno se puede llevar una grata sorpresa. A veces ese enemigo está configurado por miedos, por temores, por desinformaciones. Entonces, animarnos a conocer aquello que nos da miedo o que lo tenemos en un lugar lejano también es un paso más hacia adelante de la Ley de Educación Sexual Integral. Hoy vamos a hablar de cosas muy sencillas. ¿Qué es la ley? ¿Qué es lo que quiere esta ley, que está cada vez más insistente y que está en nuestro país desde el año 2006? ¿Cuáles son sus artículos más importantes? ¿Cuáles son sus ejes más importantes? Y cómo podemos hacer también para superar el miedo que a veces la educación sexual nos genera a quienes nos encontramos al frente de espacios de educación sexual integral. Hay gente docentes, estudiantes de profesorado, a lo mejor familias también que tienen la tarea de conversar con sus hijos respecto a estos temas, o gente que no es docente pero que le toca acompañar en las organizaciones sociales. Entonces, cualquier persona que en algún momento esté en un espacio de educación sexual integral seguramente se ha enfrentado a uno de estos miedos, y de eso también vamos a conversar. Lo primero, la Ley de Educación Sexual Integral se sanciona hace muchísimo tiempo, en el año 2006, ¿sí? Y básicamente lo que dice esta ley es que a partir de ese momento todas las escuelas, absolutamente todas, sean públicas, sean privadas, sean laicas, sean confesionales, es decir, más allá de su perfil religioso, y en todos sus niveles, en todos sus niveles, ¿qué quiere decir todos sus niveles? Desde el jardín de infantes hasta el nivel técnico no universitario. Y aquí, antes de que alguien pueda pensar, ¿qué le van a decir a los niños sobre educación sexual integral? Que alguien piense en los niños, la ley es muy clara en ese sentido y establece en uno de sus puntos que el contenido, por supuesto, tiene que ser gradual y adecuado a las problemáticas y a las realidades de los y las estudiantes en sus distintos niveles. Imagínense la importancia de poder trabajar con niños sobre el conocimiento de su cuerpo, sobre cómo mencionar ese cuerpo que les va a acompañar durante la vida entera, y también empezar a pensar por qué partes del cuerpo, como los órganos genitales, llevan apodos. ¿Por qué no le decimos al brazo, la víbora? ¿O por qué no hablamos de qué quiere decir esto de tener que encontrar un apodo para mencionar la cuestión genital? Claramente atrás de eso hay un mensaje que nos está diciendo: eso que no podemos nombrar tiene una carga prohibitiva, o es un tabú, o está mal avisar. Imagínense poder avisarle a un niño la correcta forma de nombrar el cuerpo. También tiene una gran parte de prevención de abusos, porque a veces los abusos ocurren en estos sentidos, cuando los niños no saben nombrar qué les sucede, a dónde los han tocado, qué les ha pasado. Entonces, dentro de esto, por ejemplo, poder hablar de las partes del cuerpo con los niños es un contenido de la ley. Y eso es a modo de ejemplo para que ustedes puedan entender que cada contenido se adecua a la realidad y a las edades, obviamente, de sus estudiantes, ¿sí? Una vez que se crea la Ley de Educación Sexual Integral en el año 2006, paralelamente se configura el Programa Nacional de Educación Sexual Integral y sus correlativas dependencias, que son los programas provinciales. Esos programas nacionales y provinciales, en articulación con el Ministerio de Educación y con el Consejo Federal de Educación, son los encargados de reunirse y establecer 5 ejes fundamentales. 5 ejes que sí o sí debían contenerse en la educación sexual integral. El primero de estos ejes es la perspectiva de género. Y no es casual, he puesto primero porque efectivamente es uno de los más importantes. ¿Qué dice la perspectiva de género?
que cualquier problemática que nosotros podamos abordar desde la educación sexual integral, ya vamos a avanzar y vamos a ver que son muchísimas, cualquier problemática que podamos analizar, además del análisis propio que amerita esa problemática, nosotros tenemos que poder añadirle el análisis de género, es decir, mirando en esa problemática la reproducción de desigualdades entre los géneros que sabemos por situaciones históricas y contextuales no son iguales, existen lugares de privilegio, existen lugares de subordinación, y no es casualidad que en esos lugares de subordinación o de menos posibilidad de acceder a los derechos hayamos quedado históricamente ¿quiénes? Las mujeres y por supuesto, más que nada, las personas de la diversidad. Ese es el primer gran eje. Entonces, cada contenido que se aborde desde la ESI tiene que ser mirado sí o sí transversalmente desde la perspectiva de género. El segundo punto habla de la diversidad. Y aquí hay una crítica a la ley, pero una crítica que tiene que ver con el contexto en que esta ley aparece, porque es el año 2006. Mirar la diversidad en ese momento significaba pensar una escuela en clave inclusiva, es decir, obviando las generalizaciones y tratando de erradicar del aula estos rótulos como todos los adolescentes son vagos, todas las juventudes están perdidas. Entonces, mirando las particularidades y las diversidades de cada estudiante, sin hacer mucho hincapié en lo que refiere a las diversidades afectivo-sexuales. Luego, años después, ese punto se refuerza y ya les voy a contar por qué. Otro eje fundamental tiene que ver con valorar la afectividad. Me encanta, este eje me encanta. Es súper lindo trabajarlo con los adolescentes, porque desde este eje podemos problematizar cosas como la autoestima, como el cuidado del cuerpo, podemos destruir esos mitos que forman parte del amor romántico y que tan dañinos son para las relaciones interpersonales, todo lo que se permite, todo lo que se habilita en eso que nombramos como amor romántico, esa incondicionalidad implícita que el amor romántico involucra. Pero más allá de eso, que es como lo más obvio de este eje, valorar la afectividad también habla de la responsabilidad afectiva. Sabemos que hoy las adolescencias tienen nuevas formas de vincularse. Tal vez esos que nosotros considerábamos como noviazgos estables, hoy son dinámicos, hoy implican vínculos mucho más efímeros, vínculos que a lo mejor solamente tienen fines sexuales o de pasar un momento de placer. Y la ESI no se para, o por lo menos en este momento no estamos cuestionando si esto está bien, si esto está mal, simplemente valorar la afectividad tiene que ver con, si hay un vínculo para con otra persona, sí o sí tiene que ser en el marco de respeto. No importa si esa persona es una relación casual, si no la voy a volver a ver nunca más, si la voy a ver 3 días y ahí se terminó. Nada de eso me exime a mí de asumir una responsabilidad para con la otra persona. Esa responsabilidad que involucra acuerdos. Está claro que para las dos partes es lo mismo, o vos quieres algo más y yo no lo estoy sabiendo tanto. Hay acuerdos, hay consensos, queremos lo mismo y sobre todo hay consentimiento, esto va a suceder así. Y también poder establecer límites dentro de esas relaciones. Esto no quiero para mí, por más que sea efímero, te puedo decir, no me gusta. La responsabilidad afectiva es un tema muy interesante para trabajar con adolescentes. Después tenemos el derecho de acceder a la información, que tiene que ver con que la escuela tiene que ofrecer conocimiento científico, veraz, calificado a los adolescentes para que comiencen a formar sus propias opiniones. Quienes son profes por ahí van a coincidir conmigo en que muchos adolescentes todavía, como digo yo, opinan con opiniones prestadas, que traen de casa, que han escuchado por ahí, y vos le preguntas, ¿y por qué? Y bueno, porque sí, o hasta ahí no sé, porque así dice mi mamá, o porque se enoja y ya no te quiere contestar más. Entonces, algo muy importante de trabajar con esto es
está muy bien la libertad de expresión y el derecho que tengo de opinar lo que me parezca, pero esa libertad de expresión tiene que venir claramente de la mano de una responsabilidad de argumentación. Yo quiero opinar algo, tengo que responsabilizarme de construir los argumentos que sostengan esa opinión. Y para eso tengo que leer, tengo que estudiar, tengo que investigar para darle un sentido a esa opinión. Yo realmente, después de mucho tiempo, estoy convencida de que no todas las opiniones son válidas. Discúlpenme si alguien piensa lo contrario, pero aquellas opiniones que van en detrimento de los derechos de los otros, yo no las puedo tomar como válidas también. Eso es mi forma de pensar. Pero ayudarle a los adolescentes a construir sus propias opiniones y también, se me está ocurriendo ahora, también enseñarles a que no es necesario opinar de todo. Si vos no sabes sobre algo, puedes no opinar. Eso es una enseñanza valiosa. ¿Cuántos adultos, puedo decir una mala palabra? ¿Cuántos adultos pelotudos nos hubiéramos obviado hoy en día si alguien en las escuelas les hubiera enseñado a, si usted no sabe, no opine directamente? Se puede quedar callado, vaya, infórmese y después vengan con su opinión. Qué bueno aprender eso en la escuela. No estamos obligados a opinar de todo ni a ser todólogos. Eso también se puede trabajar desde la ESI. Y luego, ¿qué más? A ver. Bien, cuidar el cuerpo. Cuidar el cuerpo es la última de las dimensiones, y este cuerpo, que no solamente es un cuerpo físico, que venimos haciendo mucho hincapié desde los feminismos, es un cuerpo que tiene su parte biológica, pero que tiene también su parte emocional, y hay que trabajarla, dice mi hermana, todo el tiempo, hay que ejercitarla, hay que aprender a escucharla, porque también es muy valioso, y desde este lugar poder problematizar problemáticas, valga la redundancia, muy reales en nuestra adolescencia, como por ejemplo la ansiedad, muy presente luego de la pandemia. Decirle a un estudiante, tranquilo, tranquila, lo que te pasa le pasa a muchísimas personas, no sos el único, puedes pedir terapia, puedes asistir a terapia, normalizar el pedido de ayuda. Todo eso se puede trabajar desde la valoración del cuerpo. Y también en este concepto de la salud integral, enseñarle a los y a las adolescentes a ser los gestores de su propia salud, a no esperar que sean sus papás y sus mamás los quienes los tengan que acercar al centro de salud, sacarle el turno, o sea, que cada adolescente también empiece a vivir con responsabilidad el cuidado de su salud desde un paradigma que es recientemente nuevo, que es muy interesante, que se llama autonomía progresiva. La autonomía progresiva es un paradigma que viene a reemplazar el paradigma tutelar. ¿Conocen el paradigma tutelar? Durante mucho tiempo se pensaba que los niños, niñas y adolescentes antes de cumplir 18 años eran una especie de propiedad de los mayores. Entonces, en los procesos de decisión sobre su cuerpo, sobre lo que querían, sobre a dónde querían vivir, por ejemplo, con sus padres y con sus madres, si querían intervenir, si querían interrumpir un embarazo, qué querían hacer, era decisión de los padres. Ese es el paradigma tutelar. Hace un tiempo ese paradigma se quiebra y empezamos a trabajar con el concepto de autonomía progresiva. ¿Qué quiere decir? Que a mayor información nosotros les ofrezcamos a nuestros niños, niñas y adolescentes, más herramientas les estamos dando para poder tomar decisiones conscientes, racionales, que le competen a su vida, a su cuerpo y a su salud. Y entonces, por lo tanto, esos niños, niñas y adolescentes tienen que ser escuchados y no excluidos de cualquier decisión que les compete. Dentro de estos 5 ejes que tenía la ley, aparece aquí el artículo 5, el famoso artículo 5 de la Ley de Educación Sexual Integral. ¿Qué decía el artículo 5? Que cada jurisdicción tenía la posibilidad de adecuar ese contenido planteado por la Ley de Educación Sexual Integral a su realidad sociocultural o institucional, siempre y cuando cumplan
con los 5 ejes establecidos. Pero obviamente, hecha la ley, hecha la trampa, muchísimas escuelas, sobre todo aquí varias de Santiago, se han valido de ese artículo 5 para decir cosas como, y esto no es un invento, son extractos de conversaciones, de revistas y de registros, no, en mi escuela no voy a enseñar sobre diversidad sexual, porque le voy a meter ideas raras en la cabeza y porque voy a incitar de alguna manera a su orientación a la orientación sexual de las otras personas. Me niego a que estudiantes aprendan sobre estos temas. Algo similar ha pasado con el género, nada más que de manera más explícita. No voy a enseñar bajo ningún punto de vista ideología de género. Y aquí quiero que recuerden la palabra ideología de género porque es un concepto muy utilizado por el sector conservador y por quienes están en contra de la educación sexual integral. Porque la ideología de género lo que quiere es adoctrinar a la gente metiéndole ideas raras en la cabeza que va en contra de lo naturalmente establecido. Varón con mujer. ¿Sí? Obviamente, todos argumentos sostenidos desde el desconocimiento, desde los prejuicios, desde los mitos y claramente que culminan en un incumplimiento de la ley por varias razones. Número 1, porque la diversidad y el género forman parte de los 5 ejes y el artículo 5 dice usted puede adecuar esos contenidos siempre y cuando no se salgan los 5 ejes. Adecuar esos contenidos quería decir, bueno, elegir por qué problemática empezar. Voy a empezar por métodos anticonceptivos o a lo mejor me urge empezar porque estoy viendo que hay embarazos en los 13 años y necesito rápidamente abordar esta problemática. En ese tipo de adecuación deambulaba el artículo 5, no en la capacidad de ver temas centrales. Entonces, número 1, porque esos artículos estaban contenidos en los 5 ejes. Número 2, porque el género no es una ideología. Una ideología es algo que sucede en el mundo de las ideas. Y el género es una categoría de análisis que nos invita a analizar el género. Esas relaciones entre los géneros que sabemos históricamente han estado marcadas por desigualdades y que no es una idea y que es una realidad y que se traduce todos los días en violencias, en golpes, en femicidios. Entonces claramente no está vinculado al plano de las ideas, sino está vinculado al plano de lo real y de lo tangible. Y luego, número 3, porque la tarea de la escuela no es impartir ideología, ni de género, ni de no género, ni de nada. La tarea de la escuela es ofrecer información científica, veraz, ayornada, porque incluso dentro de la ESI la información se va renovando a sí misma y lo que nosotros hablábamos tiempo atrás, un ejemplo, antes hablábamos de embarazo no deseado, hoy ese paradigma cambió, no hablamos más de embarazo no deseado, hablamos de embarazo no intencional. Tal vez un embarazo no intencional termine luego siendo deseado porque venía sin querer, pero sí terminó queriéndolo. Entonces, incluso dentro de la ESI existen conocimientos que se ayornan, conocimientos ayornados y que respondan a las demandas y a las necesidades claras de la comunidad educativa. Si vamos a hablar de ESI, démosle echarle aquellas cosas que a la comunidad educativa le interesa y le hace falta aprender. Y sobre todo, más que nada, conocimientos que estén enmarcados en nuestras leyes. Y aquí, por suerte, tiempo después, aparecen 2 herramientas muy valiosas que entran a dialogar con la ESI. La primera es la Ley de Identidad de Género, que habla del respeto integral a las diversidades, a las personas del colectivo LGBTIQ+, y tiene ahí esa ley un artículo súper valioso que es el artículo 12, que dice: las personas transgénero tienen derecho a ser nombradas por su identidad autopercibida, incluso sin la necesidad de hacer un cambio registral. El cambio registral es una decisión y una elección, no es un paso a seguir ni es algo que tiene que culminar así. Imagínense ustedes qué importante para un adolescente que está transicionando en su identidad
que le puedan decir por el nombre con el cual se siente identificado, y lo perjudicial que puede ser que le sigan llamando con su nombre de DNI. Simplemente lo que ocurre es que esas personas son expulsadas del sistema educativo y todos sus proyectos de vida también se ven truncados en cierto punto. La ley de identidad de género agrega un valor muy importante a la ESI, que en su momento era bastante heteronormativa, es decir, que solamente pensaba los vínculos entre varones y mujeres y por ahí deambulaban las reflexiones. Gracias a esta ley, el abanico de posibilidades y de seguir dialogando se abre. Y luego tenemos la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, que es una ley del año 2009 y que claramente sigue diciendo el género no es una ideología porque las violencias existen, están tipificadas, están clasificadas según el tipo de violencia, violencia psicológica, violencia simbólica, violencia física, femicidio. También podemos numerarlas o catalogarlas según el ámbito donde suceda, doméstica, institucional, laboral, etc. Entonces, todas estas leyes empiezan en cierto punto a dialogar con la ESI. Ahora, creo que a esta altura del partido, la discusión ya no puede seguir siendo ESI sí, ESI no. Esa discusión atrasa. Si ustedes se enfrentan a esa discusión, yo les recomiendo que se den vuelta y se vayan. No hay tiempo que perder ahí. Es una discusión ganada en el año 2006 por un grupo que mucho antes del año 2006 ya consideraba la ESI como una herramienta invaluable de transformación social. Entonces, ¿qué está pasando hoy? A 16 años de haberse cumplido la ley. Sabemos que en todas las provincias no se aplica, sabemos que en nuestra provincia tampoco se aplica como debiera, y en aquellas escuelas en donde hay intentos de que esto suceda, tampoco hay una bajada clara y correcta de la reglamentación. Esto es una ley de educación que sea sexual, integral, transversal, abordada interdisciplinaria, abordada desde todas las disciplinas, periódica, regular, no con una charla magistral donde viene una persona y llena auditorios desde el primer año hasta el quinto año con intereses y preguntas totalmente distintas. O sea, es muy, no digo que no sirva, pero es muy poco lo que se puede aprovechar de eso. Eso no dice la ley. Periódica, regular, transversal, planificada, que esté en la planificación de los y las docentes y que se respete. Eso dice la ley. Claramente, entonces, el incumplimiento de lo que dice la ley se ve reflejado en la realidad día a día. Se ve reflejado en el aumento de las infecciones de transmisión sexual. Un dato muy importante es que en los últimos años se han triplicado los casos de sífilis en la adolescencia. Se han triplicado por la falta de uso del preservativo. Las tasas del embarazo no intencional en la adolescencia se han tenido una leve disminución, pero continúan presentes. Y si dentro de los embarazos no intencionales en la adolescencia nos centramos en la adolescencia temprana, que es mujeres, niñas, hasta 15 años, tenemos un panorama mucho más crudo, que es que el 80% de las niñas embarazadas menores de 15 años son víctimas de abuso y, peor aún, abusos intrafamiliares. Una consecuencia de que no se aplique la ESI es la discriminación por cuestiones de identidad, de expresión de género, de orientación sexual y los crímenes de odio por estas mismas razones. Las violencias contra las mujeres de todos los tipos, los abortos clandestinos, los femicidios, la vulneración constante de los derechos de niñas y adolescentes. Entonces, aquí una pregunta compleja, intrincada, y es: ¿qué está pasando? ¿Por qué?
si tenemos esa realidad ahí a la vista, porque no es una realidad en el plano de la ideología. Lo vemos todos los días en los medios de comunicación, lo ven las chicas, las asesoras en salud escolar, en sus escuelas, lo ven los profes en sus estudiantes, lo vemos en los diarios, a veces, las peores de las veces, los vemos de cerca, porque le pasa a alguien de nuestro entorno, nos pasa a veces a nosotros. ¿Por qué entonces con esta realidad tan tangible y teniendo a mano una caja de herramientas que nos ofrece la posibilidad de trabajar todas estas problemáticas en la escuela desde una edad temprana, justamente para prevenir qué está pasando, que no somos capaces de ver todas las potencialidades que tiene la ESI? A lo largo de estos años yo he venido desarrollando como una especie de hipótesis. Creo que parte del problema tiene que ver con una errada concepción sostenida durante mucho tiempo del concepto de salud. Durante años y años se ha creído que la salud era la ausencia de la enfermedad, básicamente. Recién en 1946, no hace tanto, la Organización Mundial de la Salud dice, no, la salud no es la ausencia de la enfermedad, la salud es el completo bienestar físico, psicológico, emocional y social. Un concepto súper criticado después porque es bastante utópico. No sé si ustedes conocen a alguien que tenga un completo bienestar de estado físico, emocional y cultural. Si lo conocen, quiero conocerlo también. Pero a pesar de que es un concepto cuestionado, luego obviamente de ese concepto se siguen proponiendo nuevas miradas que enriquecen ese concepto, pero aún así, lo bueno de esto es que por primera vez lo que hace este concepto es decir que no podemos estudiar la salud por fuera de la historia y de la cultura. Y ese vínculo ya es un gran paso, porque en lo que respecta a la sexualidad pasa algo muy similar. Durante mucho tiempo, esta mirada de la sexualidad, en esta mirada de la sexualidad exclusivamente biológica, ha sido la mirada médica la que se ha ido constituyendo como el único discurso hegemónico capaz de dar respuestas a esa sexualidad biológica que atendía solamente a los cambios que el cuerpo vivía durante la pubertad, el proceso de gestación. Con suerte podríamos llegar a ver infecciones de transmisión sexual, pero así de la mirada. No sé si ustedes les han mostrado lo mismo que a mí, cómo se veían órganos reproductivos todos contagiados y con... desde ese lugar. Y entonces claramente, desde esta representación, la escuela ha impartido años y años una educación sexual, no digo todavía integral porque no lo era, una educación sexual prohibitiva, preventiva y con una gran impronta negativa. Entonces, los y las estudiantes aprendían a vivir su sexualidad con temor porque había ahí siempre un peligro latente, que si hacían algo vinculado a su sexualidad, cualquier práctica sexual, estaban expuestos a un daño o a un peligro que les iba a afectar realmente y tangiblemente en su cuerpo, en su vida o en su salud sexual y también en sus proyectos de vida, ¿no? Y con esto no estoy queriendo decir para nada, no estoy diciendo para nada ni en absoluto que el abordaje médico de la sexualidad no sea necesario. Claro que lo es y es una parte fundamental. Lo único que estoy queriendo decir es que no alcanza si no se mira desde la interdisciplina y atendiendo a todas las otras dimensiones que confluyen en la sexualidad. Y sobre todo, en un diálogo permanente con la escuela, con la familia y con el resto de la sociedad. Es por esto que la ley, en su momento, vuelvo hacia atrás, cambia el paradigma de comprensión de la sexualidad y repropone un concepto innovador. Y dice lo siguiente: la sexualidad es una dimensión presente en la vida de las personas, siempre, que nos atraviesa desde que nacemos hasta que nos vamos, hasta que partimos.
de diferentes maneras. No es que la sexualidad empieza con nuestras primeras relaciones sexuales, también como se ha creído durante mucho tiempo. La sexualidad nos atraviesa de pie a cabeza de diferentes maneras y está presente siempre, a lo largo de toda nuestra vida. La sexualidad tiene que ver con el sexo, sí, pero también incluye el género, incluye la identidad y la expresión de género, incluye la orientación sexual, incluye el deseo, incluye el placer, puede incluir el amor o no. La sexualidad incluye la reproducción o no. Y la sexualidad se vive y se experimenta a través de prácticas, a través de fantasías, a través de mandatos, a través de roles, a través de funciones. Es decir, que la sexualidad es el conjunto de factores biológicos, psicológicos, emocionales, culturales, religiosos e históricos. La sexualidad es un montón de cosas. Imagínense para la gente del 2006 tener que asumir semejante cambio de paradigma. Entonces la ley piensa un poco en estas personas y dice, bueno, vamos a poner un artículo 10, que es un artículo transitorio porque el cambio es bastante disruptivo, vamos a darle un changüí, es un cambio bastante disruptivo, entonces necesitamos que docentes se capaciten en nuestra nueva mirada de la sexualidad. Vamos a dar un plazo de 4 años, del 2006 vencía en el 2010, ¿no? Para que docentes se capaciten, para que se creen cartillas, materiales, láminas y todo, para poder, empezar a generar propositivamente este cambio. Eso venció en el 2010. Si nosotros miramos, imaginemos que la ESI es un producto y tenemos que ver en qué estado está de vencimiento, o no sé, o está en polvo, o está putrefacto, o directamente fosilizado, pero la cuestión es que ese plazo, por supuesto, y ese artículo que debía ser transitorio, nunca fue tal porque nunca se cumplió. Ahora, volvamos a la mirada celebrativa de este encuentro. También hay que decir que desde hace unos años atrás, los estados nacionales y provinciales, a través de distintas políticas públicas que ponen mucho énfasis en la salud integral de los adolescentes, han impulsado la aplicación de la educación sexual integral, ¿no? Perdón, que me perdí. Bien, entonces, los estados han hecho un esfuerzo por redoblar las apuestas en la aplicación de la ESI. Sin embargo, no nos podemos olvidar que el Estado no es únicamente la voluntad política. El Estado somos todos, todas, todes, desde los distintos lugares que nos toca ocupar. Primero, informándonos sobre ese enemigo o eso que nos da temor, informándonos, cumpliéndolo, promulgando la ley, y también animándonos a denunciar el incumplimiento. Y no hablo solamente de una denuncia en el plano de lo legal, sino de una denuncia de decir, che, directora, ¿qué pasa que en esta escuela no hay ese? O che, compañera, ¿qué pasa que vos en tu planificación no estás incorporando estos contenidos? Denuncia en términos de visibilización de la ley de educación sexual integral. Incluso en los escenarios más propicios, en donde todos los planetas se alinean, en donde hay instituciones que verdaderamente tienen la apertura mental para abordar la educación sexual integral, en donde, por ejemplo, hay profes comprometidos con la ley de educación sexual integral, en donde hay familias que sí acompañan. Incluso allí, la educación sexual integral tampoco es un hecho. No sé si coinciden conmigo, pero no se aplica ni en los mejores de los escenarios o con los más buenos de las voluntades, tal cual lo estipula la ley. O hay burocracias para decidir respecto a proyectos de ese. Profe, quiero hacer un acto sobre los caídos de Malvinas y quiero invitar a los veteranos. Sí. No estoy desmereciendo las fechas ni nada por el estilo. El sí está claro. Profe, quiero traer una obra de... Esto es ESI, Teatro Foro. Ah, pero
bueno, no sé, hay que preguntarle al directivo del directivo y no sé qué van a decir los padres, y capaz que coincida con la prueba, o sea, hay un montón de cosas que obstaculizan. Y básicamente esto tiene que ver con algo relacionado ahí, al nombre de la charla. Estar al frente de un espacio de educación sexual integral genera miedo. Y el miedo es natural. ¿Por qué? ¿Por qué genera miedo? Porque cuando me expongo a un espacio de educación sexual integral, estoy abriendo el abanico de posibilidades a que alguien me haga una pregunta que no sé, a que alguien me interpele, a que alguien me cuente una experiencia personal, profunda, y a veces dura y a veces cruda, a que dentro del marco de ese taller después surja un develamiento. Un develamiento es cuando una persona en una situación de confidencialidad le cuenta a un docente, un preceptor que ha atravesado por una máxima situación de vulneración de sus derechos, como un abuso, una violación o una violencia de género. Hay estadísticas que dicen que después de los talleres de educación sexual integral surgen develamientos. Esto es buenísimo y es aterrador al mismo tiempo. Estar al frente de un espacio de educación sexual integral nos obliga a reconocernos como seres sexuales, ser personas que jamás en la vida antes hemos sido educadas en sexualidad. Mi generación no ha sido educada en sexualidad, para atrás peor. O sea, tenemos que reconocernos como seres sexuales y encima tenemos que revisar nuestros mitos, nuestros prejuicios. Tenemos que superar todo eso que nos genera mucha vergüenza de hablar. Porque uno puede hacer el curso que quiera, les garantizo, la maestría, el doctorado, lo que quieran. Pero estar al frente de un 5º año con un pene de madera en la mano y tener que explicar que el preservativo va cuando el pene está erecto, no es tan sencillo. Genera vergüenza y esto es real. Y uno lo supera, y la próxima vez sale con más naturalidad, y la próxima vez con más naturalidad, y así. Mi compañero dice una frase que a mí me gusta mucho, es la sociedad se ha encargado de complejizar lo natural y de naturalizar lo cultural. Y es cierto, porque ¿por qué nos tendría que dar tanta vergüenza de poder mostrar una herramienta de didáctica que es un pene y ponerle un preservativo? Sin embargo, es así. Me acuerdo la primera vez que mi papá ha visto esta obra de teatro donde la profe pone el preservativo en el pene. Es el pene didáctico ese que todos lo conocen. Papi, ¿qué te ha parecido la obra? Sí, muy linda, pero no te parece que no tendrías que tener un consolador en la mano. O sea, hasta el pudor de los espectadores de ver a una persona colocando un preservativo, o sea, un hecho tan natural. Bueno, todo esto son los miedos que genera estar al frente de un espacio de educación sexual integral. Significa revisar las propias estructuras transpersonales en los espacios privados, revisar las familias en las que hemos sido criados y criadas, que han funcionado como escuelas de obediencia, y a veces revisar nuestros propios vínculos. Porque a veces uno, todo bien del discurso para afuera, pero la toxicidad y el celo del amor romántico, y que por ahí seguimos malcriando a nuestros hijos varones y no revisamos esos privilegios, y a nuestras hijas mujeres les demandamos otra cosa. La educación sexual integral nos interpela todo el tiempo y de diferentes maneras. Entonces, la educación sexual integral genera temor. El temor es ese sentimiento de angustia a que algo malo nos va a pasar o que algo peligroso nos va a pasar, y a veces ese sentimiento es ficticio y otras veces es real. Yo les aseguro que muchas de las veces es un sentimiento que no tiene causa real, no tiene una causa concreta, y entonces hay que aprender a superar. Vamos a ver cómo funciona esta bola de miedo que se va haciendo cada vez más grande. El miedo de los directivos
a pedirle a su plantel docente que por favor, porque la ley lo dice, incorporen educación sexual integral en sus planillas. Tienen terror porque los docentes le van a saltar a la yugular porque le van a decir, ¿qué me está pidiendo si vos no me has dado educación sexual integral? Yo no sé nada. El miedo de los docentes a decidir, bueno, voy a dar educación sexual integral, pero tengo miedo de que mi propia institución no me avale, me suelte la mano, no me habilite. Yo voy a dar educación sexual integral, pero tengo terror a que el día de mañana tenga la familia golpeándome la puerta, haciéndome una denuncia, porque le he dicho a mi chiquito cómo se coloca un preservativo. Y ahí hay un paréntesis. Les juro que yo me he detenido a investigar, no es una investigación hiper profunda, pero al menos hacer una indagación en las escuelas más próximas. No existen renuncias reales, no existen denuncias legales de padres o trámites legales respecto a eso. Sin embargo, en el discurso está instalado el tema de la denuncia. A lo sumo, que es un padre indignado que te toca la puerta y te dice ¿por qué les he enseñado esto a mi hijo? Pero es parte de la responsabilidad docente. ¿Cuántas veces me han recibido padres indignados? ¿Por qué le han puesto esa nota a mi hijo, a mi hijito capo en matemática y sin embargo tiene un 0%? Forma parte de la responsabilidad docente y tenemos que estar dispuestos con nuestra batería de argumentos a frenar estos miedos. Y de vez en cuando también aparece este miedo generalizado, que aparece siempre, se los prometo, con la idea de que si les damos educación sexual integral a las juventudes, van a querer salir corriendo y van a querer ir a experimentar. Nada más errado. Somos los adultos los primeros en que estamos insistiendo en que nuestros jóvenes sean responsables y no se manden macana y no se queden embarazados y no embaracen a nadie y no se contagien. ¿Ustedes saben cuál es la materia prima para que eso funcione? La información. Para vivir una sexualidad responsablemente, los jóvenes y las jóvenes necesitan tener información. La única manera de cuidarse es estando informados. Y eso es una realidad. Porque esta bola de temores que se va retroalimentando a sí mismo, lo que significa en realidad y en definitiva es una inacción. Tengo tantos miedos infundados que mejor no hago nada. Sí quiero, pero no. Y bueno, y sí, pero mejor después. Y le pregunto y la directora me ha dicho que iba a pensar y bueno, no, ya no quiero. Entonces, el temor que es una bola de temores, queda en la inacción. Y más que nada, y escuchen esto porque es como muy contradictorio, queda en el incumplimiento de una ley que justamente existe para deslegitimizar esos temores. La ley existe para deslegitimizar esos temores. Está clarísimamente expresado. Usted no tiene que tener miedo porque esta ley le avala y le acompaña. Y después está el temor de las adolescencias que opera totalmente contrario al del mundo adulto. Los adolescentes también sienten miedo al vivir su sexualidad. Tienen miedo a que les ocurra algo diferente, a poder vivir y ejercer sus prácticas sexuales de una manera que no sea libre, placentera, sin consecuencias negativas, pero lejos de la reacción del mundo adulto, que es que el temor desemboca en una inacción. En los y en las adolescentes, el temor no desemboca en una inacción. El temor desemboca en que los adolescentes van a vivir sus prácticas sexuales con miedo y con irresponsabilidad, porque no van a dejar de hacerlo porque tengan miedo, van a dejar de hacerlo de una manera responsable y cuidada. Y esa es la realidad. Entonces, ¿cómo superar estos miedos? La invitación de ese miedo es transformar ese miedo en un desafío y en entender que el miedo es natural. Y esto lo he aprendido hace poco, es muy simple y me ha ayudado un montón. Hacelo, pero hacelo con miedo, porque es la única forma de avanzar. La única manera de enfrentar el miedo es parándose al frente de un espacio de educación sexual integral con responsabilidad. ¿Qué quiere decir responsabilidad? Poder decir, no sé, no tengo todas las respuestas y eso es normal. Si hemos dicho que la sexualidad involucra tantísimas posibilidades,
tantísimos temas que encima se están renovando todo el tiempo. ¿Por qué pretendemos tener todas las respuestas? Nadie tiene todas las respuestas. Responsabilizarse de eso es hacerse cargo de que no tenemos todas las respuestas. Entonces, poder trabajar con nuestros alumnos y decir, bueno, la verdad es que no sé sobre eso que me estás preguntando. Puedo investigar y te contesto en la otra clase. Podemos ir a la sala de computación y podemos investigar juntos. Podemos plantearlo como un proyecto de investigación y aprendemos los dos en el transcurso de esa investigación. Puedo pedirle a un colega que a lo mejor tenga un poquito más de trayectoria, un poco más de experiencia en ese tema puntual, que me dé una mano. Puedo recurrir a un profesional en búsqueda de información. Ojo, no para que se haga cargo de mi taller de ESI, sino para que me dé letra, eso pasa, para que me dé letra, para que yo pueda desarrollar mi taller de ESI. Puedo recurrir a las asesoras escolares en salud integral de ENIA, que son personas claves adentro de las escuelas para que me orienten y me ayuden y me den herramientas. Tengo un montón de posibilidades para poder superar ese miedo, que en definitiva es el paso necesario para garantizar el acceso al derecho de los adolescentes a recibir una educación sexual integral. Entonces, es sin miedo, es plantear espacios de educación sexual integral desde la responsabilidad y sabiendo que no hay un saber absoluto, que el saber se construye colectivamente desde lo teórico, que tal vez como profes nos toque tener un poco más de información teórico, en el intercambio de la experiencia, en la escucha y la participación activa, bueno, y siempre haciendo hincapié en poder fomentar la búsqueda constante de la reflexión crítica para la construcción de las propias opiniones. Entonces, en definitiva, si la sexualidad es una dimensión que es fundamental de las personas, que nos atraviesa, que se experimenta de todos los colores, en todos los formatos, en todos los momentos, que nos hace vivirla de diferente manera, qué mejor que empezar a trabajar desde más temprano con los más pequeños para que puedan aprender la sexualidad, entender la sexualidad, respetar la sexualidad, disfrutar la sexualidad y sobre todo cuidar la sexualidad. Entonces, la invitación es a ir por ahí. Y el momento cursi del taller, el momento cursi del cierre, es que quiero que le cantemos un cumpleaños feliz inventado a la ESI, un cumpleaños que tiene una letra distinta. Ahora sí, cantemos.